Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este estudio del libro de Números, capítulo 9, donde hoy estudiaremos la segunda parte de este capítulo, hoy día lunes 9 de mayo del 2022. Pero antes vamos a recordar que en la primera parte del estudio vimos todo sobre la celebración de la Pascua y vimos cómo la Pascua marcó un nuevo comienzo para Israel y que tuvo un gran propósito, y este era el propósito de recordarle al pueblo que su existencia misma como el pueblo de Dios era el resultado de su liberación de Egipto, como mediante los poderosos hechos redentores de Dios. Y también esa gran liberación de más de 400 años de sujeción en Egipto. Pero también recordamos cómo solo por la sangre del cordero sacrificado en esa Pascua, a los israelitas se les perdonó el juicio de muerte que vino sobre todos los primogénitos egipcios, como recordaremos, preparando así el camino para el Cordero de Dios, que siglos más tarde quitaría el pecado del mundo, del cual nos habla y también lo vimos en Juan 1:29. Que decía: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». También aprendimos algo importante referente a los llamados hombres inmundos, que no podían celebrar la Pascua. Y es que esto fue un principio que se aplicaba, como dijimos, para aquella época, y no para nuestra época o la era del Nuevo Testamento, donde nadie estaba prohibido ni está prohibido de participar o celebrar la Pascua. También vimos el gran ejemplo de Moisés en esa obediencia y necesidad de Dios, cuando acude directamente a Dios al necesitar la dirección de qué hacer sobre esos hombres inmundos en cuanto a la Pascua. Él no dudó, él pidió y fue directamente a Dios, como nosotros, ¿no? También tenemos que hacerlo hoy para nuestras propias vidas. Y así, de la misma manera como Moisés, nosotros debemos esperar y oír lo que nos ordena el Señor. Pero también aprendimos que una obediencia firme y completa fue necesario para el pueblo de Israel y lo es aún para nosotros hoy en día. Y cabe resaltar que lo más importante del acontecimiento pascual que hemos estudiado fue la gracia salvadora de Dios. Y cómo la muerte de muchos corderos en esas Pascuas, para salvar la vida, representa o simboliza a un solo cordero que llevó el pecado del mundo, Jesucristo nuestro Salvador. Entonces ahora, hermanos, habiendo recordado esta primera parte del estudio, comenzaremos con esta segunda parte, donde vamos a estudiar lo relacionado a la nube y el fuego sobre el tabernáculo, que también lo hemos estudiado anteriormente en Éxodo 40, pero que ahora también lo vemos en este libro de Números, capítulo 9, pero de una manera más detallada. Entonces, recordaremos que la presencia de Dios con Israel es mostrada por la nube y el fuego. Así vamos a empezar leyendo del versículo 15 al 23 de este capítulo 9 de Números. Y dice así: «El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda de testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían.
versículo 20. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, la nube, ellos partían. Versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces vemos que en el primer versículo 15 de este capítulo 9, nos dice que el día que el tabernáculo fue erigido, o sea, cuando fue originalmente construido, Dios lo bendijo, ¿cómo? Mostrando su presencia en la forma de la nube de día y el fuego de noche. Esa era la señal. Y veremos más adelante las diferentes ocasiones y manifestaciones que Dios dejó escrito en su palabra, referente a la nube y el fuego, a esas guías durante la historia de Israel. También leímos que la nube cubrió el tabernáculo, esta nube de la gloria del Shekinah de Dios. ¿Recuerdan? Que literalmente quiere decir, el Shekinah quiere decir habitación o morada de Dios. Y era un término que indicaba la presencia particular de Dios y su gloria en medio de su pueblo. Moisés mismo vio la gloria de Dios en una columna de nube y de fuego en Éxodo 13:21. Pero también esta manifestación de Dios cubrió el Sinaí cuando Dios dio su ley y llenó el tabernáculo. Esto también lo vimos en Éxodo 24, versículo 16-17. Pero qué bueno recordarlo. Vamos a leerlo. Dice: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. También cuando llenó el tabernáculo en Éxodo 40:34. Vamos a recordarlo. Dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Guió Israel, en el desierto en Éxodo 40 también, del versículo 36 al 38. ¿Y qué es lo que ahora estamos estudiando? También en este capítulo 9 de Números. Pero también más tarde esa misma manifestación llenó el templo de Salomón en Segunda de Crónicas, el capítulo 7, versículo 1. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Pero también Ezequiel vio la gloria del Señor, hermanos, en el templo de Dios. ¿Recuerdan? Vio elevarse y apartarse del templo también a esa nube a causa de la desenfrenada idolatría que allí había. Vamos a leerlo. Eso está en Ezequiel 10, versículo 3 y 4. Dice: y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó de resplandor de la gloria de Jehová. Pero en ese mismo libro de Ezequiel, en el mismo capítulo 10, en los versículos 18 y 19, también podemos leer lo siguiente: entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines.
Y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos, cuando ellos salieron. También las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. También leímos en el versículo 15 del capítulo 9 de Números, que a la tarde sobre el tabernáculo había como una apariencia de fuego hasta la mañana. Estas señales eran más que la seguridad visible de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la nube de día, el fuego de noche, también fueron de ayuda y consuelo para Israel. El fuego de la noche era un consuelo para Israel en medio de un desierto oscuro, y la nube de día era una sombra del ardiente sol del desierto. Entonces, hermanos, ahí podemos ver y entender el minucioso y perfecto cuidado, la provisión, protección y dirección de Dios que le dio a su pueblo, Israel, en el desierto. Y es el mismo cuidado que nos ha dejado escrito el Señor para recordarlo para nuestras vidas. En muchas partes de la palabra, por ejemplo en el Salmo 121, versículos 5 y 6, el Señor nos dice y nos recuerda: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Precioso, ¿verdad? No olvidarnos que el Hijo de Dios fiel y que se esfuerza siempre va a estar bajo la protección de Dios. El amparo y el cuidado atento que tiene el Señor para con sus hijos. Jesús puso de relieve esa verdad cuando dijo: pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Qué más dijo? Así que no temáis. Esta idea de la presencia de Dios como sombra protectora se repite también en otros versículos. Por ejemplo, cuando dice en Isaías 25:4: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. También vemos que al hablarnos en este versículo 15 del capítulo 9 de Números, de algunos términos que se describen como la tarde y hasta la mañana. ¿Qué quiere decirnos con eso? Nos está hablando de su permanente presencia del Señor. ¿Como resultado de qué? De la obediencia a Dios. Eso es lo que les estaba diciendo y nos habla ahora a nosotros. Ahora vamos a continuar explicando el versículo 16 de Números, capítulo 9, donde leímos que decía que así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia del fuego. Tenemos que entender que cuando nos dice que así era continuamente, este término de continuidad nos debe recordar que Israel había sido organizado y ordenado por Dios primeramente, pero que aunque habían sido limpiados, apartados, bendecidos, dando y caminando en su sacerdocio, aún tenían ellos que ser guiados continuamente por Dios en cada paso de su caminar para poder llegar a esa tierra prometida de Canaán. Dios no hizo todas esas cosas anteriores para que pudieran marchar ellos solos hacia la tierra prometida sin el Señor o separados, sino para dar cada paso en dependencia constante de Dios. Y a nosotros, hermanos, hoy nos habla de esa permanencia también, de esa continuidad, de esa perseverancia en los caminos del Señor que tenemos que tener. Y como iglesia, no apartados, sino como un solo cuerpo,
ese cuerpo de Cristo que somos. Leímos también en el versículo 17 que nos decía que cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían de esa guía, que fue esa nube puesta por Dios mismo, ¿no? Y que cuando la nube se movía, Israel se movía. Cuando la nube se detenía, Israel se detenía. Solo iban a donde la presencia de Dios los llevaba y solo se quedaban donde se quedaba la presencia de Dios. El Señor lo ha dejado totalmente claro, totalmente explicado. Entonces, Moisés no era el que decidía si tenían que ponerse en marcha en cierto día o al día siguiente y si se quedaban en el campamento durante algunos días. Era Dios mismo quien lo decidía, por supuesto a través de Moisés. Debemos reconocer en la actualidad que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el que sabemos debe guiarla y no somos nosotros los que tenemos que decidir nuestro propio camino, porque así solo haremos que Él no pueda obrar en nuestras vidas y salimos de lo que Él tiene planeado para nosotros. Si somos de Cristo, entonces le pertenecemos, y si le pertenecemos, le seguiremos, ¿verdad? La palabra nos habla de que de igual manera nosotros, los creyentes, debemos ser guiados por la presencia de Dios. Un ejemplo es cuando nos dice en Colosenses 3:15, nos dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto significa dejar que la presencia de la paz de Dios misma gobierne, nos guíe, como hemos leído, y sea un árbitro o un juez en nuestro corazón, en nuestro caminar. También leímos en los versículos 18 y 19 que los israelitas a veces permanecían acampados por algunos días, semanas tal vez, o incluso por algunos meses. No olvidemos que estuvieron aproximadamente 1 año en el monte Sinaí y en el desierto por 40 años, ¿verdad? Y en los 3 últimos versículos que leímos del 20 al 23 de Números, capítulo 9, podemos destacar que cuando la columna de esa nube se alzaba por la mañana, sabían que era un día en el cual iban a viajar. Los levitas entonces desarmaban el tabernáculo y se cree de que podían hacerlo en unos 30 minutos y volver a armarlo con la misma rapidez al llegar la noche, cuando se detenían para descansar. Es lo que dicen algunos estudiosos. Entonces, la columna de nube que les había guiado se detendría sobre la tienda de reunión. Esta columna de nube y columna de fuego era, como dijimos anteriormente, la gloria o presencia visible de Dios. El movimiento de la nube era impredecible. Dios no permitiría que Israel siguiera por la rutina o por tradición. No, tenían ellos que ver y responder con perfecta obediencia y de inmediato a la presencia de Dios mediante esa nube o esa columna de fuego. La principal responsabilidad que recaía sobre el pueblo era la obediencia. Era lo más importante. No se les pedía a ellos que consideraran el tiempo de la dirección que iban a tener de su marcha, no. Pero es igualmente cierto que no se les permitía objetar o retrasar. Nada. Todo debía ser exactamente como Dios lo mandaba. Todo lo cual sirvió para mantener perpetuamente ante ellos el hecho de la autoridad soberana de Dios. También tenemos que recatar que Dios decidió mantener a este pueblo tan dependiente de sí mismo
de él mismo y tan sujeto a las decisiones propias de su voluntad, que ni siquiera les dio tiempos fijados previamente de cuánto marcharían o descansarían por el desierto en su caminata. No, debían hacer ambas cosas cuando y donde Dios considerara mejor. La diferencia de hoy a nosotros, los creyentes, que no se nos ha permitido contemplar de la misma manera como a los israelitas esa presencia visible de Dios, es cierto, pero más bien se nos da la presencia interior de Dios, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces también podemos rescatar del último versículo 23 que leímos, que termina resaltando esa obediencia del pueblo a Dios por medio del liderazgo de Moisés. Fue un líder que aprendió mucho, Moisés. Fue un ejemplo de liderazgo en el cual el pueblo tuvo que sujetarse. Entonces, hermanos, tenemos que recordar, para finalizar este capítulo 9 de Números, que esa misma presencia de Dios es Jesucristo mismo. Esa gloria de Dios en carne humana que vino a habitar entre los hombres. Y que todo el ministerio de Cristo en la tierra da la gloria al nombre de Dios. La gloria de Cristo era la misma gloria que Él tuvo con su Padre, Dios Padre, antes de comenzar el mundo. Esa gloria de su ministerio sobrepasó notablemente la gloria del ministerio del Antiguo Testamento. Pero podemos decir que de manera inmediata nosotros los creyentes de hoy podemos experimentar también la presencia de Dios mismo. Claro que sí. Los creyentes sinceros experimentan la presencia espiritual de Dios. El Espíritu Santo que pone en nosotros nos permite sentir la misma presencia de Cristo, y que todos aquellos que abandonan el pecado, la idolatría, también pueden sentir y disfrutar de esa nube y columna de fuego diariamente en nuestras vidas. Es decir, la misma presencia de Dios. Así, el creyente también tiene la promesa siguiente, cuando dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quién dice esto? Jesús, en Juan 8:12. Aquí nos dice Jesús que Él es la luz verdadera. Como tal, entonces Él quita la oscuridad y la mentira al alumbrar la senda recta hacia Dios y la salvación. Entonces, todos los que siguen a Jesús son liberados de la oscuridad del pecado, del mundo y de Satanás. Los que caminan en la oscuridad no le siguen. El que me sigue, dice Jesús, en un presente continuo. Y por eso nos dice aquí mismo en Juan, capítulo 8, versículo 31. Nos recuerda: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús nunca animó a sus discípulos a poner su confianza solo en la fe o en las experiencias pasadas. Si permaneciereis en mi palabra, dice, es la única justificación, hermanos, para tener confianza en la salvación. Esto nos habla de esos genuinos discípulos de Cristo que siguen obedeciendo, permanecen en la palabra de Cristo. Entonces, como consecuencia, dice, la verdad os hará libres. Se nos llama, hermanos, a que como creyentes, y al igual como los israelitas, debemos dar las riendas de nuestras vidas a Dios y confiar en Él. Fue esa presencia la que hizo a Israel diferente de cualquier otra nación. Los israelitas fueron pues el único pueblo en toda la historia de la humanidad que tuvieron con ellos la presencia visible de Dios. Y esto nos enseña hoy a nosotros que en la vida donde habita la palabra de Dios y se obedece,
allí habita su misma presencia vigente hoy para nosotros. Porque la promesa que Dios hizo de guiar a su pueblo en el Antiguo Testamento todavía se aplica a nosotros, los creyentes. Él nos dirá mediante su palabra y por medio de su Espíritu, como dice en Romanos 8:4, que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es Dios mismo quien enderezará las veredas de todos aquellos que lo reconocemos y anhelamos estar en su presencia. Los creyentes debemos llevar nuestra vida entera para la gloria de Dios, de modo que Él sea glorificado en nuestras vidas, como dice en 1 Corintios 10:31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí podemos ver el propósito principal de nuestras vidas, que debe ser agradar a Dios y promover su gloria. Se le honra a Dios mediante la obediencia, la gratitud, la confianza, la oración, la fe y la fidelidad. Hacerlo todo para la gloria de Dios debe ser la dirección primordial en nuestras vidas como creyentes. Y así vamos a poder ser transformados, como dice su palabra, de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y es así como a través de esa cercanía, oración, relación, el Espíritu Santo va a poder transformarnos a su semejanza, a la semejanza de Cristo. Como dice Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que hermanos, hemos concluido este estudio de Números capítulo 9, donde se nos llama a recordar esa preciosa Pascua, la cual hemos estudiado, recordando esa redención preciosa a través de la sangre de Cristo, perpetuamente, como dice su palabra, y también a buscar esa cercanía con el Señor y darle la gloria en todo lo que hagamos, siempre debajo de esa nube como guía, ese fuego, y no salir de esa dirección que Dios tiene para nuestras vidas. Se nos llama a limpiarnos día a día delante del Señor y buscar esa santidad que Él nos pide y que solo la vamos a lograr en la presencia del Señor. Bendiciones, hermanos. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te
Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro